Hoy día es 18 de octubre y se cumplen 5 años desde ese 18 de octubre de 2019 que dio paso al estallido social y luego a 2 procesos constituyentes fracasados en nuestro país. Queremos hablar de este tema con Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, el primer proceso constitucional que fue rechazado, ustedes recordarán, masivamente por los chilenos. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Bien, Cristina. ¿Y tú? Buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias. A ver, 18 de octubre de 2019, cuando le digo esa fecha, ¿qué cree usted que hubo detrás finalmente de esas primeras protestas que finalmente terminaron en el estallido? Mira, yo creo que de alguna manera la revuelta de octubre es la consecuencia de varios procesos políticos y sociales que se venían gestando en las décadas anteriores. Yo creo que hay varios antecedentes que nos permiten dar cuenta de un malestar que se venía acumulando por una serie de demandas sociales, de causas, de movimientos, de movilizaciones que el sistema político no logró procesar suficientemente bien, ¿verdad? Entonces, claro, cuando la institucionalidad no logra procesar y responder a demandas sociales importantes, en clave de medio ambiente, de género, de derechos sociales, pensiones, vivienda, salud, educación, lo que termina pasando es que efectivamente el pueblo de alguna manera toma, ¿verdad?, el protagonismo, marca presencia, rompe de alguna manera con la inercia política que se había venido desarrollando desde el 89, 90 en adelante, y reivindica un lugar de enunciación, ¿cierto?, un sentido de habla que hasta ese momento no se había manifestado con tanta fuerza. Y por eso es tan importante dar cuenta de la masividad de las movilizaciones. La masividad que mayoritariamente se manifestó el 25 de octubre con esta marcha, claro, del millón de personas, donde, claro, uno analiza las imágenes de esa fecha y eran muchas las pancartas, muchas las demandas de la ciudadanía, pero también está la sensación de este hecho que fue acompañado y aparejado de mucha violencia y que finalmente se encausa en estos procesos constitucionales. ¿Qué sensación tiene usted, Jaime Baza, con el fracaso de ese primer proceso constitucional? Claro, aquí es curioso la forma en la que se está haciendo el encuadre del estallido, ¿verdad? A ver, ¿en qué sentido? Pues usted, por ejemplo, lo que está mostrando en la tele son principalmente hechos de violencia, ¿verdad? ¿Que ocurrieron? Ocurrieron, por supuesto que ocurrieron, pero junto con la violencia que ocurrió hubo movilizaciones muy masivas, pero además persistentes en el tiempo. Desde octubre hasta marzo, ¿verdad?, que se decreta la pandemia y empieza el estado de excepción en clave más bien sanitaria. No podemos desconocer no solamente la masividad de las movilizaciones, sino que además la forma en la que el pueblo y la ciudadanía se organizó. Ascanio Cavallo, sobre ese punto, acordémonos de los cabildos. Sí, pero los cabildos se dieron antes en el proceso de Michelle Bachelet. Ascanio Cavallo hacía una reflexión sobre el punto, que uno no puede soslayar los hechos de violencia, que finalmente uno, cuando piensa en el estallido, piensa en esas imágenes. Bueno, es que ese es el punto. ¿Por qué uno piensa en esas imágenes? Precisamente porque hay gente como Ascanio Cavallo que dice, no podemos no hablar de la violencia. Yo digo, hablemos de la violencia, pero también hablemos de la forma de organización social que hubo desde octubre hasta marzo. Son varios meses de movilización, de organización social, de cabildos espontáneos, de cabildos autoconvocados, porque los cabildos de Michelle Bachelet, no olvidemos, formaban parte de una institucionalidad, de un diseño de participación que era piramidal, que partía con cabildos locales, luego regionales, luego nacionales, para ir dando cuenta de las conclusiones que esos cabildos tenían en un sistema muy reglado. Los cabildos que ocurren a partir de octubre del 2019 son espontáneos en prácticamente todas las comunas del país, en las grandes ciudades, espontáneos, sin organización, absolutamente autoconvocados. Entonces, claro, ¿por qué cierta parte de la élite y del establishment comunicacional solo quiere hablarnos de violencia, cuando en realidad lo que hubo no fue solo violencia? No quiero negar que la hubo, no fue solo violencia. Hubo movilizaciones masivas, persistentes, hubo una forma de organización social territorial, ¿verdad?, que muy progresivamente y de manera sostenida se organizó para levantar una voz que hasta ese momento en la historia de Chile nunca se había escuchado. ¿Y esa voz por qué no se traduce finalmente en el éxito de la convención? Con un fracaso rotundo de más del 62%. Yo creo que por varias razones. Aquí de nuevo hay que mirar el fracaso de la convención junto con el fracaso del Consejo Constitucional de 2023, ¿verdad? Aquí hay un problema de institucionalidad y de representación que nos atraviesa a todos los sectores políticos por igual.
¿cierto? Hay una izquierda que trató de representar ese malestar, que no lo hizo suficientemente bien. Hay una derecha que trató de representar ese malestar, que tampoco lo hizo bien, ¿verdad? Y aquí hay un problema que es más estructural. Yo entiendo la conveniencia de ciertos actores del sistema político de sacar una foto pequeña y generalizar toda la interpretación de los últimos 5 años a partir de esa foto. ¿De qué foto Pero lo cierto, dice usted? cualquiera. El plebiscito del 2022, los hechos de violencia, el plebiscito del 2023, donde convenientemente cada actor del sistema... Pero no son fotos pequeñas porque fueron procesos largos. Exactamente, ese es el punto. Como fueron procesos largos, la única forma de hacernos una impresión de lo que realmente ocurrió y de cómo podemos interpretar los procesos políticos en los cuales todavía estamos metidos es precisamente mirándolo todo, ¿verdad? No solamente la violencia, también la participación popular, también la organización, la masividad de las protestas. Acordémonos que en noviembre hubo un plebiscito convocado por las municipalidades, donde participaron más de 200 municipalidades, de izquierda, de centro y también de derecha. Participaron, no sé, 2.200.000, 2.400.000 personas, que se manifestaron muy masivamente, no solamente a favor de una nueva constitución, sino que en contra de la corrupción, en contra de los usos de poder, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿podemos quedarnos solo con la violencia? Claro, hay gente que va a hacer eso, evidentemente, lo estamos viendo, lo hemos visto sobre todo desde el plebiscito de septiembre del 2022, pero lo cierto es que el proceso es más complejo. Es mucho más complejo. Ya, es más complejo, pero si efectivamente hubo esta organización, esta manifestación también de la ciudadanía, a través de cabildos, a través de plebiscitos que se dieron en los municipios, ¿por qué eso no se materializa en la Convención Constitucional? ¿Por qué no se logra, bueno, encauzar precisamente ese malestar, esa demanda ciudadana? ¡Ay! Bueno, por lo que te decía, hay ¿fracasaron? hay una derrota evidente. El fracaso es parcial. Pues yo creo que no podemos obviar el hecho de que hay una constitución redactada. O sea, de todos los intentos constituyentes que ha habido en Chile, desde Carrera en adelante, Mora, la constituyente chica del 25, la constituyente del 51, ¿verdad?, de 1851, esta es la primera vez que tenemos un texto constitucional redactado desde abajo por representantes del pueblo. Pero que la ciudadanía no lo respaldó. Evidentemente, pero por eso es un fracaso parcial, porque el texto está redactado. Fue redactado por un órgano de representación popular que ha sido el más diverso en términos de clase. ¿Usted cree que esa propuesta está vigente? Perdón, el más diverso en términos de clase, en términos de origen socioeconómico, paritario, con representación de los pueblos originarios, por primera vez, no solamente en la historia de Chile, en la historia del mundo. Es primera vez que se redacta un texto como ese en esas condiciones de representación. Entonces, claro, fracasamos porque no logramos ganar el plebiscito de septiembre del 2022, evidente, pero el texto está. ¿Pero y las sigue ideas, vigente? Evidentemente las ideas siguen vigentes. O sea, por supuesto. ¿usted sometería ese texto nuevamente quizás a una votación? No, yo creo que ese texto hay que tomarlo, hay que revisarlo, hay que ver cuáles de las propuestas... ¿Más que ese que el de los expertos? Evidente, el de los expertos forma parte de una forma de agenciamiento político desde arriba por representantes que no son elegidos democráticamente, que son de confianza de los partidos políticos en circunstancias que hoy día los partidos políticos están atravesando por una crisis de legitimidad bien importante. Esta no es una cuestión solamente de que el texto esté técnicamente bien escrito. El texto de la Convención de 2022 está técnicamente bien escrito. El punto de fondo es cómo en este momento de crisis institucional y de crisis de confianza que la ciudadanía tiene en sus propias instituciones, somos capaces de generar condiciones de representación popular para que aquellas voces que han estado estructuralmente postergadas puedan tener una representación institucional. Y eso la Convención Constitucional lo hizo bien. Lo que pasa es que perdimos el plebiscito. Para usted, Jaime Baza, ¿la Constitución vigente es legítima? No solamente no es legítima, sino que además está desahuciada. Todo el arco político, no solamente después del estallido de 2019, sino que especialmente después del plebiscito de octubre de 2020, entendió que ese pacto oligárquico que representa la Constitución del 80, con los parches que tiene del 89 y del 2005 principalmente, está agotado. O sea, y lo estamos viendo ahora. O sea, hay una forma de ejercicio del poder privado, desde la corrupción, desde el narcotráfico, está desbordando los márgenes institucionales. Y eso da cuenta de cómo ese pacto constitucional está agotado. Por lo tanto, una de las razones que sostuvo en su momento el estallido social sigue vigente, por lo tanto las posibilidades de un nuevo estallido están. No sé si las posibilidades de un nuevo estallido están, porque son cosas distintas.
Las demandas sociales son demandas en clave constituyente y eso sigue vigente efectivamente, porque el pacto social bajo el cual nosotros y nosotras estamos viviendo es un pacto ilegítimo que fue sostenido por la fuerza y que se sostiene en la precariedad de la vida que estamos viviendo. Y esa precariedad de la vida no la podemos desconocer en términos de salud, de vivienda, de educación, de seguridad social, pensiones. Esa precariedad todavía existe. Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, muy amable por haber estado esta jornada aquí en T13 Digital AM. Que le vaya muy bien, muy amable. Buenos días. Vamos a